La Unión Patriótica fue en los años 80 un partido político de izquierda que se vio sometido a un terrible exterminio por parte del paramilitarismo y la ultraderecha colombiana durante casi 2 décadas, porque estos eran considerados el brazo político de las FARC. En este video te cuento toda la historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Los orígenes de la Unión Patriótica se remontan a agosto de 1982, cuando se inició el gobierno de Belisario Betancur, y este buscó desarrollar procesos de paz con los movimientos guerrilleros del país. Así que creó una comisión de paz para entablar diálogos con dichas organizaciones. Los primeros contactos de diálogo fueron el 30 de enero del 83, entre los altos mandatarios de las FARC y los delegados del gobierno, los cuales se extendieron hasta marzo del 84, cuando se llegaría a un tratado, firmándose los famosos Acuerdos de la Uribe, donde las partes firmantes se comprometían a cumplir 12 puntos, incluyendo entre ellos un inicial cese bilateral al fuego. Además de en el punto número 7, se estableció que se abriría un periodo de prueba de 1 año para que los integrantes de las FARC pudieran organizarse política, económica y socialmente según su libre decisión. Este punto expresaba el acuerdo de formar un partido legal y el Estado colombiano debía dar las garantías para que esto sucediera. La Unión Patriótica finalmente se fundaría el 28 de mayo de 1985. Este partido fue la vía que tomó las FARC para hacer política sin armas, siguiendo los dictámenes de los acuerdos. A este grupo se adhirieron para su fundación no solo guerrilleros desarmados en comisión política, sino también sectores civiles, el Partido Comunista Colombiano y sectores de los partidos tradicionales liberal y conservador. La Unión Patriótica, o UP, se hizo visible en multitudinarias manifestaciones de activistas en diferentes regiones, con simpatizantes que compartían con entusiasmo los anhelos de paz y democracia. Este pacto permitió que el partido participara en las elecciones parlamentarias del 86, reiterando la voluntad de paz firmada 2 años antes, consignándose de manera contundente el compromiso asumido por el Estado colombiano para que respetase y protegiera al partido político, así como a los integrantes del grupo guerrillero. En las elecciones presidenciales del 86, el candidato de la UP, Jaime Pardo Leal, llegó a obtener el 4.6% de la votación, alcanzando el 3er lugar, un rango bastante amplio considerando que el grupo tenía poco tiempo desde su creación. Jacobo Arenas, el líder ideológico de las FARC en ese entonces, se presentó también como precandidato a la presidencia en esas elecciones, pero él decidió renunciar debido a serias amenazas de muerte. Otros miembros de las FARC fueron precandidatos al Congreso de Colombia y a otras entidades, como lo fue Braulio Herrera, quien llegó a ser miembro de la Cámara de Representantes, teniendo como suplentes a Gilberto Vieira junto a Iván Márquez. Con el movimiento en cargos políticos de este partido de izquierda, la ultraderecha colombiana y otros factores que veremos más adelante se levantaron para liquidar este grupo, asesinando sus líderes sociales y combatientes en tregua de las FARC, abiertamente contradiciendo lo acordado por el gobierno. Eso generó gran preocupación en la UP, ya que tan solo en 1984 se reportaron 100 homicidios de combatientes en tregua. En agosto de 1986, se posesionaría el presidente Virgilio Barco, notando desde el inicio de su mandato que los acuerdos de paz de la Uribe se estaban debilitando, pese a crear la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. Y es que la ola de asesinatos y crímenes en contra de la UP iba en ascenso. A tan solo 40 días de la posesión de los nuevos congresistas, el 30 de agosto del 86 fue asesinado en Barranca Bermeja el representante a la Cámara por la UP, Leonardo Posada, continuando con una terrible serie de homicidios, persecuciones y ataques contra los líderes
militantes y simpatizantes del movimiento político, razón por la cual las FARC tomaron la decisión de oficializar su retiro en febrero del 87 de la UP, sacando de este a todos los integrantes de la guerrilla que ejercían algún cargo dentro de la Unión, como fue el caso de Iván Márquez, que por orden inmediata de Jacobo Arenas tuvo que retornar a las montañas antes de que lo asesinaran. Con este acto, meses después rompieron la tregua en junio del 87. La UP asumió la postura de defender su naturaleza de partido alternativo, aunque en el país se estaba consolidando un plan de exterminio en contra de la militancia, sus familiares y simpatizantes. El partido, viendo este movimiento, el 13 de agosto del 87 realizó la Marcha por la Paz, la Vida y la Defensa de los Derechos Humanos, también conocida como la Marcha de los Claveles Rojos, en protesta ante el asesinato selectivo de miembros de la UP. Un par de meses después, en ese año, sería asesinado en octubre Jaime Pardo Leal, el cual tenía gran peso dentro del partido político y que había sido candidato presidencial en las elecciones del 86. Otra muerte que causó gran conmoción fue la de Bernardo Jaramillo Ossa, el cual era el presidente del partido desde 1987 y era el candidato presidencial de la UP para las elecciones de 1990. Este fue liquidado por órdenes de los hermanos Castaño en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este acto generó un proceso de quiebre, ya que en marzo de 1990, 12 dirigentes del partido de izquierda presentaron su renuncia por temor a perder su vida. Y es que no era para menos, ya que en los años posteriores, diferentes grupos paramilitares se levantarían en diferentes regiones del país, asesinando líderes sociales y sindicalistas pertenecientes a la UP. El 16 de diciembre del 93, la Corporación Reiniciar radicó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio contra la Unión Patriótica, anexando para ese entonces un listado de 1.163 asesinados, 13 desaparecidos forzadamente y 225 amenazados correspondientes al periodo de enero de 1985 a diciembre de 1993. Varios años más adelante, el informe de la Fiscalía General de la Nación, entregado a la JEP, estableció que fueron 1.620 víctimas de la UP. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 y el 2002. El Centro Nacional de Memoria Histórica estima que para el mismo periodo se documentaron 4.153 víctimas asesinadas, señalando que entre ellas 3.122 fueron en asesinatos colectivos, 544 lo fueron en desaparición forzada, 478 víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia. Entre estos asesinatos se vieron 9 congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas locales, estudiantes, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y campesinos. Diferentes personajes fueron los que se vieron inmersos en el acto de liquidar a la Unión Patriótica, donde estaban envueltos narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado. El capo Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, inició una guerra particular en contra de la guerrilla de las FARC por el robo que estos habían hecho a sus laboratorios de cocaína, impulsando el asesinato sistemático a miembros de la Unión, ya que este los acusaba de ser el brazo político de dicho grupo armado ilegal. Al comienzo utilizó la modalidad de masacres de campesinos o jornaleros que reclamaban mejoras laborales, para luego ordenar el asesinato selectivo a militantes de la UP en campos y ciudades. Este hombre fue implicado en por lo menos 800 casos. Este exterminio, impulsado por Gacha, al tiempo fue escalado por grupos paramilitares en los años 80 y 90, en especial por los hermanos Castaño con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y luego con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los hermanos Fidel, Vicente y Carlos tenían un odio profundo por las FARC, ya que este grupo secuestró a su padre y lo asesinaron a pesar de que estos pagaron parte del rescate. Estos hombres se organizaron y, coordinándose en muchas ocasiones con la policía y militares, liquidaron miles de personas que estaban ligadas a este partido. Es tanto así que el mismo Pablo Escobar le decía de apodo a Fidel Castaño Fidel 2000, ya que se decía que Fidel asesinó de su propia mano a más de 2000 militantes de este grupo político. Los paramilitares al mando de los Castaño fueron los que más daño le hicieron a la UP. El Estado colombiano de esa época es acusado de ser parte de ese exterminio también. Al gobierno se le advirtió en cientos de oportunidades sobre lo que estaba sucediendo, denunciando y solicitando medidas de protección efectivas, y realizaron decenas de reuniones con las autoridades para esto. Pero ninguna institución del Estado impidió el genocidio de la Unión Patriótica. Además de esto, se conocen estudios periodísticos que afirman la ejecución de 5 planes militares dirigidos para exterminar a la UP. Estos fueron el Plan Esmeralda en 1988 y Retorno en 1993, los cuales tenían por objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y la región del Urabá. También estaba la Operación Cóndor en 1985, Baile Rojo en 1986 y Golpe de Gracia en 1992, los cuales se enfocaron en socavar la dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a los dirigentes elegidos para corporaciones públicas. Según la Dirección Nacional de Análisis de la Fiscalía, a partir de la fundación de la UP, los dirigentes y miembros de este partido eran amenazados y sistemáticamente asesinados por grupos orientados, conformados, entrenados y patrocinados por agentes del Estado. Además que según la Fiscalía, en ese entonces, las facciones más radicales de las fuerzas militares insistieron en defender públicamente la existencia de grupos paramilitares, los cuales, como mencioné anteriormente, fueron los que más se enfocaron en desaparecer a la Unión Patriótica. El problema con los agentes del Estado es que, a pesar de que se presentaron pruebas y testimonios, la mayoría de estos homicidios no cuentan con condenas. En algunos casos puntuales, se condenaron a los autores materiales, pero los autores intelectuales salieron bien librados de ello. Varios años más adelante, en la Jurisdicción Especial para la Paz, se acogieron 16 miembros de la fuerza pública por hechos relacionados con las victimizaciones sufridas por miembros de la UP, entre los cuales se encuentran un brigadier general, 3 mayores, un capitán y otros miembros de menor rango. El 30 de enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la sentencia sobre el caso del exterminio de la UP. En su fallo se halló que el Estado colombiano fue responsable de no haber brindado las garantías necesarias para que las víctimas pudieran ejercer su participación. En esta sentencia, la Corte identificó que más de 6.000 víctimas directas de la UP, 3.170 correspondieron a ejecuciones extrajudiciales y 1.596 a desplazamientos forzados. Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y que aún hay altos índices de impunidad debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no han sido investigadas o los procesos están en etapas tempranas. Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir en un plazo razonable las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. En el año 2013, el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica, reconociendo el genocidio a la que fueron sometidos. Varios años después, en el 2018, la UP se une a la creación de la denominada Coalición Lista de la Decencia, con otros sectores de la izquierda que decidieron apoyar la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro. Un año más adelante, en el 2019, el Consejo Nacional Electoral aprobó los estatutos de la colectividad para incorporar
a la Colombia humana en su logo y en su nombre. A partir del 23 de julio del año ya mencionado, el partido se llama Colombia Humana Unión Patriótica, el cual apoyaría de nuevo a Gustavo Petro en las elecciones del 2022, el cual fue elegido en la presidencia, siendo el primer mandatario de izquierda en el país. A pesar de que sufrieron una oscura y terrible tragedia, la Unión Patriótica logró levantarse de nuevo y hoy en día continúan haciendo política, ejerciendo como partido del gobierno. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.